Hola Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Hola María de los Ángeles. Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Buenas noches Luis. Bueno, me voy a poner el micrófono más cerca. Ah, ok. Hola Sandra, buenas noches. Bueno, ya entrando en materia, Luis, yo creo que es bastante buena tu pregunta. Hola Claudia, buenas noches. Bueno, efectivamente, en el caso de la farmacia, aquí estamos hablando de un caso que se generó por un requerimiento, que es equivalente a una demanda que presentó la Fiscalía Nacional Económica en contra de las tres grandes farmacias del país, Farmacia Ahumada, Sarcobrán y Cruz Verde, y era principalmente por prácticas contrarias a la libre competencia y por acuerdos entre los competidores en precio. Y desde la perspectiva de la ley de libre competencia, el decreto ley 211, perdón, cuando los competidores se ponen de acuerdo en los precios o se ponen de acuerdo en cuotas de mercado u otro tipo de acuerdos que de alguna forma están afectando la libre competencia, se dice que hay una práctica concertada, hay una colusión, un acuerdo entre los competidores, y que al final lo que busca por un lado
es afectar a los consumidores y por otro lado puede afectar la entrada de nuevos competidores. Bueno, el caso más bullado y que más ha tenido más connotación pública ha tenido es el de las farmacias. Sin embargo, ahora recientemente tuvimos el caso de los productores avícolas, en que ahí, si bien no se pusieron de acuerdo en los precios, se pusieron de acuerdo en las cuotas de mercado, se repartieron el mercado. Y por lo tanto, desde la perspectiva de la ley de libre competencia, es una acción igual de reprochable que ponerse de acuerdo en los precios. Y ahí claramente no solo se está afectando indirectamente a los consumidores, sino que aquí claramente lo que se está tratando de evitar es la entrada de nuevos competidores y además la entrada en este caso de todo lo que eran los productos que venían del extranjero. Y bueno, este tipo de casos de las colusiones en precio o cuotas de mercado son los que tienen las sanciones más altas desde la perspectiva de la ley de libre competencia. Y bueno, ustedes ya han visto que las multas que se fijaron por el Tribunal de la Libre Competencia fueron de varios millones de dólares y en algunos casos también se establecen obligaciones de resarcir a los consumidores. Hola Encarni, ¿cómo está? Buenas noches. Sin embargo, la colusión como una práctica de Bueno, Luis, respecto de tu consulta, efectivamente los precios pueden ser predatorios cuando están bajo los costos. Esa es otra conducta contraria a la libre competencia, que ahí lo que busca un competidor, ahí estamos hablando de un competidor, puede ser individualmente o concertado también, es bajar los precios a tal nivel de que estén bajo los costos y que por lo tanto los competidores más pequeños no puedan competir, y al final con esa práctica tú los logras sacar del mercado, y luego que tú logras sacar a un competidor del mercado, ya sea porque ese competidor quebró o algún tipo de problema se le generó desde la perspectiva de su negocio, tú después vuelves a recuperar tus márgenes. Cuando ya no tienes competencia, empiezas a subir el precio y empiezas a hacer prácticas contrarias a la libre competencia. Como te decía, esto puede ser tanto individual como colectivamente. Y respecto a tu segunda pregunta, ¿qué hace el no concertado legalmente? Bueno, una de las posibilidades que tiene, porque estas causas de libre competencia no solo se pueden iniciar por requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica, sino que también pueden ser por medios de denuncia o demanda que puede presentar un competidor afectado derechamente ante el Tribunal de la Libre Competencia, y de hecho no es lo que él tiene que hacer es presentar la demanda, tiene que aportar los antecedentes, pero no necesita mayores requisitos, sino que tiene que identificar cuál fue la actuación que atentó contra la libre competencia y lo puede presentar. Y esto también lo puede hacer no solo un competidor, sino que también lo podrían hacer algún parlamentario, lo podría hacer alguna autoridad, podría denunciar y presentar los antecedentes
ante la Fiscalía Nacional Económica para que ella investigue. O sea, en muchos casos, si hay un competidor que no quiere él presentar derechamente una demanda, lo que puede hacer es hacer un escrito y presentarlo derechamente a la Fiscalía Nacional Económica para que ella investigue, y si la Fiscalía determina de que hay actos que eventualmente podrían ser contrarios a la libre competencia, ahí él lo va a hacer, él va a presentar derechamente el requerimiento. Les voy a contar un caso que pasó en materia de telecomunicaciones. Ustedes saben que antiguamente existían 3 grandes competidores en la telefonía móvil, Entel, Movistar y Claro, y el gobierno, mediante unas concesiones, creó la figura de los operadores móviles virtuales. ¿Cuáles son los operadores móviles virtuales? Son operadores que no tienen red, una red de telecomunicaciones, o sea, no tienen antenas ni equipo, ni tampoco tienen concesión, ni tampoco tienen espectro radioeléctrico, pero sí tienen una concesión que les permite arrendar la red y el espectro de uno de estos 3 operadores. Bueno, resultó que estos tres operadores grandes, se opusieron en conjunto a la entrada de estos nuevos concesionarios, y esto pusieron una serie de trabas, y esto lo empezó a investigar la Fiscalía Nacional Económica, y al final de su investigación presentó un requerimiento, y después de ese requerimiento se le aplicó una multa a todas las compañías de telecomunicaciones. Y actualmente tenemos, después de este fallo, entraron en operación 2 nuevos operadores, como es BTR y Nextel, y además un operador móvil virtual que es Virgin. No sé si han escuchado Virgin, que es una empresa inglesa de un millonario inglés, que es una empresa que no tiene red y que no tiene espectro, y que le arrenda su red y su espectro a Movistar. Pero ¿qué es lo que se logró de alguna forma con la denuncia o el requerimiento que hizo la Fiscalía Nacional Económica? Es que obligó a que las compañías poseedoras del espectro y la red, en este caso Movistar, cambiaran su conducta y de alguna forma se abrieran y permitieran el arriendo de sus redes a estos operadores móviles virtuales. Efectivamente, Claudia, las sentencias pueden tener, por un lado están las sanciones de tipo económica, en que pueden ser, por ejemplo, multas, que las multas, como les decía, en materia de libre competencia son multas bastante altas, bastante millonarias, de varios millones de dólares, pero también se pueden pedir medidas. Por ejemplo, te voy a dar un caso que pasó en telecomunicaciones con Movistar, en que una de las medidas que se pidieron, y que, como dices tú, puede ser que se tengan que cumplir en el tiempo, no necesariamente después de la sentencia, que fue que en este caso Movistar tenía que cambiar todos sus contratos con sus proveedores y adecuarlo a condiciones de mercado. En algunos casos, como bien tú lo indicas, cuando las acciones son muy graves, son muy reiteradas, podría eventualmente hasta pedir la disolución de la sociedad, y en otros casos podría exigirle de que obligarla a hacer determinados actos, determinados contratos. Sin embargo, el tema de la disolución es bastante extremo y no es muy común que se aplique. Por otro lado, la ley de
esta ley también contempla incluso algunas penas de cárcel en contra de los representantes legales que cometen atentados graves contra la libre competencia. Por ejemplo, en el caso de los pollos, estaba viendo que si alguna de estas empresas productoras avícolas le aplican alguna de las multas que correspondería, incluso alguna de ellas podría quebrar, porque las multas son tan millonarias que claramente podrían lograr el efecto de no necesariamente disolver la sociedad, sí, pero sí la podrían hacer quebrar, porque el monto es tan alto de que podrían perder todo su capital. Bueno, los casos graves, que en general han aplicado multas más grandes, son, por ejemplo, los casos de colusión. El caso de la farmacia es un caso emblemático, es uno de los casos que han establecido multas más altas. Estamos hablando de 20 millones de dólares, que estás hablando de mucha plata. 20 millones de dólares son algo así como 10.000 millones de pesos. Ese es un caso grave. Los precios predatorios también son casos graves. Casos como la competencia desleal también son graves. O sea, la colusión, precios predatorios y precios predatorios, yo te diría que son los casos más graves y que tienen las sanciones más altas. Sin embargo, siempre las multas en la ley de libre competencia se regulan y hay escalas, o sea, hay rangos de, no sé, de 500 UTA a 5.000 UTA, o sea, hay un rango. Entonces ahí va a depender para las multas va a haber el grado de reiteración de la conducta, el grado de colusión o mala fe que había, el grado de otra cosa que, por ejemplo, si es una cosa que es esta empresa no tenía conductas anteriores, le van a rebajar las multas, o que él trató de reparar el mal. En muchos casos, bueno, lo que se llama la delación compensada que hizo en este caso la Farmacia Ahumada, con el fin de recibir una multa menor, que fue $1.000.000, denunció los hechos y puso los antecedentes que tenía a la Fiscalía respecto de Cruz Verde y de Salcobrán. Y ustedes ven que la multa que pagó Farmacia Ahumada fue de $1.000.000, en cambio la otra pagaron multas de casi 20 millones de dólares. Bueno, y respecto a lo segundo que tú aplicas, ¿por qué en general se aplican más las multas? Porque, bueno, en ese sentido, los tribunales, el Tribunal de Libre Competencia yo diría, le ha faltado de alguna forma coraje en algunos casos de llegar y decidir y decir, oiga, aquí esto amerita y podría ser un delito. Sin embargo, igual han puesto los antecedentes en el caso si bien no se fueron por los delitos de la libre competencia, pero sí se fueron por otro tipo de delito y pusieron los antecedentes a disposición de la Fiscalía Nacional Económica, o sea, a disposición de la Fiscalía, y en este momento el caso de la farmacia también tiene una arista penal que también se está investigando.
Bueno, el otro tema interesante que hace en materia de libre competencia es, por un lado está la parte punitiva o sancionatoria, como los casos de la farmacia o de los pollos, pero por otro lado el tribunal y la fiscalía hacen una labor preventiva, que es en aquellos casos en que, por ejemplo, se quiere hacer una compra de una empresa o una fusión de dos empresas. Ellos investigan si esa compra o esa fusión podría generar algún riesgo para la libre competencia. Y eso es lo que ocurrió con un caso que fue bien conocido y que al final se pusieron una cantidad de condiciones que al final entorpecieron y hicieron que la operación no se hiciera. Fue lo que ocurrió cuando se quería fusionar Falabella con DIS. Ustedes saben que los grupos empresariales, por un lado está el grupo Ibáñez, que son los dueños de DIS, y por otro lado está el grupo de Falabella, que es de la familia Solari y de otros accionistas. Se querían fusionar y formar este mega retail, que por un lado iba a tener no solo grandes tiendas de ropa y de electrodomésticos y todo, sino que también de supermercado. Y bueno, al final se aprobó la operación, pero se le pusieron una cantidad de condiciones, principalmente con los supermercados Totu de la red de Falabella y otros, que al final los compradores decidieron no hacer la operación. Entonces ahí de alguna forma lo que hizo el tribunal y la fiscalía fue poner medidas que lo que buscaban era evitar de que se formara un mega retail, que al final lo que podía hacer era ser tan fuerte e ir desplazando a sus competidores como Almacenes París o como Ripley o como un supermercado Unimark, etcétera. Entonces, y si ustedes lo miran, después de que no se realizó la operación, la verdad que en general los efectos fueron positivos, y de hecho el mismo DIS al final se vendió Walmart, y Walmart, esta cadena norteamericana, y se supone que ella llegó con una estrategia muy agresiva de precios y de apertura al mercado. Por lo tanto, también se pueden establecer medidas preventivas en el caso de una compra, una fusión. Lo mismo se hizo respecto de TAM y LAN. Ahí se creó esta empresa, la TAM, que también le pusieron una serie de condiciones y restricciones a la nueva empresa, siempre buscando la protección de la libre competencia. En el pasado ocurrió también cuando se fusionó Movistar con Belsat, que pusieron una serie, o en su época Metrópolis con BTR, cuando se formó BTR, que fue producto de la fusión con BTR. Mira, el proceso contencioso, por un lado está el proceso contencioso y el proceso no contencioso. El proceso contencioso es cuando hay una contienda, cuando hay una demanda de un competidor en contra de otro competidor, o cuando la fiscalía presenta un requerimiento, una demanda. El no contencioso es justamente el que yo les estaba explicando. Aquí no hay una contienda. Este proceso se inicia con una consulta que puede realizar, por ejemplo, en este caso la consulta que hicieron Falabella y DIS antes de hacer la operación de fusión. Ellos consultaron, y ahí esa consulta
se presenta al tribunal, se presentan los antecedentes, se presentan los informes de, en este caso, la fusión. ¿Y qué es lo que hace el tribunal? Fija un día para revisar la consulta y le pide y abre un periodo de 15 días en que todos los y se publica en el diario oficial y todo, en que todos los eventuales interesados que tengan algún interés económico o en general que pudieran ver algún riesgo, que presenten todas sus opiniones y comentarios respecto a la consulta. Entonces, en ese caso, cada uno tiene que hacerse parte en el juicio y presentar sus observaciones y comentarios respecto de este procedimiento no contencioso. Luego se fija ese día que les digo que es el día de la audiencia. Ese día de la audiencia, las partes que participan en el juicio, principalmente, ejemplo, Falabella con Dellese, hacen sus descargos mediante alegatos que hacen los abogados. La Fiscalía Nacional Económica también podría hacer sus alegatos, o algún tercero que tenga un interés económico y que lo pueda mostrar también podría alegar, y van a presentar sus argumentos de si se tiene que aprobar o rechazar la operación, la compra o la fusión, o si una vez aprobada se le tienen que fijar determinadas condiciones. Y luego de eso, el tribunal, una vez que escuchó los alegatos de las partes, se deja un plazo para fallarlo, y el tribunal va a fallar aceptando o rechazando la operación, y puede aceptar la operación sin condiciones o poniéndole determinadas condiciones o requisitos, que fue lo que ocurrió con Lani y Latam, o cuando ocurrió también con Falabella y Dellese. Una vez que sale el fallo, si alguna de las partes no está de acuerdo con el fallo, puede presentar un procedimiento de reclamación que, para que lo conozca el que falla es el Tribunal de la Libre Competencia, y si alguna de las partes no está conforme, de las partes ya sea las consultantes o la Fiscalía, puede presentar una reclamación para que lo conozca la Corte Suprema. Bueno, a nivel internacional, ¿qué casos han sido muy conocidos y muy famosos? Bueno, ha pasado, por ejemplo, en la Comunidad Europea, hubo una causa bien importante en contra de Microsoft, porque había puesto había realizado una serie de acciones restrictivas de la libre competencia en Europa, especialmente para todo lo que era el mercado de los software y todo. Y después de que se revisó por la Corte Europea, el Tribunal Europeo, se le aplicaron unas multas muy importantes a Microsoft en materia de libre competencia. Lo mismo ocurrió contra una líneas aéreas que se pusieron de acuerdo en precio, dentro de los cuales también estaba LAN Chile, y se les aplicó también por la Corte Europea una multa a todas estas líneas aéreas que se habían acordado repartirse determinadas rutas y precios. Y por otro lado también existe el caso muy conocido en Estados Unidos, que antiguamente existía la empresa AT&T, y que la obligaron a dividirse, y de ahí se crearon las famosas Baby Bell, que son una cantidad de empresas más pequeñitas. ¿Por qué? Porque claramente en ese momento la empresa AT&T tenía tal poder que estaba de alguna forma afectando el mercado de las telecomunicaciones.
Buenas noches, Fernando. También han habido causas en contra de Apple, también por actos contrarios a la libre competencia. En su momento también hubo una causa en contra de Procter & Gamble. Bueno, en general, las causas sobre libre competencia, tanto en Estados Unidos como en Europa, son muy activas y son tribunales que tienen bastante experiencia en estas materias y por lo tanto las sanciones que hay son bastante importantes. Bueno, perdón, a otro que se le aplicó una multa muy grande fue a América Móvil, del magnate mexicano Slim, que es el dueño de Claro. Se le aplicó en el Tribunal de Libre Competencia de México, le aplicó una multa de $1.000 millones de dólares. Estamos hablando de mucha plata, que son 5.000 millones de pesos. 5.000 millones de pesos que se le aplicaron al Grupo América Móvil por un problema con unos cargos de acceso, cargos de interconexión en el mercado mexicano. Bueno, quería aprovechar de comentarles que para la clase que vamos a tener el próximo sábado 11 de agosto, la verdad que tenemos una clase bien larga, todo el día, y yo la quiero que sea una clase bastante participativa. La idea es que vamos a revisar algunos fallos, algunos de los que están en clase, los vamos a analizar, yo les voy a llevar otros más. También vamos a revisar algunos contratos y sociedades, modelos de sociedades. Por otro lado, también me interesa mucho, hay un material que yo también lo voy a subir ahora y que se lo estoy entregando a la escuela, que es toda la normativa de derecho al trabajo, y ahí me quiero concentrar en algunos temas especialmente con las nuevas modificaciones que han salido del acoso laboral, acoso sexual, etcétera. Y la idea es que también en esa clase del día sábado podamos ver esos temas. Así que lo que les pido es que todas las inquietudes que no aparezcan hoy día o las podamos revisar también en la clase del día sábado. Bueno, respecto de Marisol Ángel, respecto del registro de marca, bueno, lo más importante que tú tienes que identificar cuando tú quieras registrar una marca primero es que tu marca tiene que ser una marca, no tiene que ser un genérico. O sea, tú no puedes registrar marcas que sean genéricas, sino que en general tienen que ser nombres o designaciones o logos o que tengan un carácter novedoso y no que sean palabras genéricas. La marca tiene que tener un elemento diferenciador, ya sea por la designación o por el logotipo. Por lo tanto, una de las primeras revisiones que hace el departamento de marca es ver si tu marca es original y si tu marca es o no genérica. Genérica, estoy diciendo que tiene palabras que son designaciones que son genéricas, que no tienen un elemento distintivo diferenciador. No obstante, tú puedes tener una marca que tenga elementos genéricos, sin embargo, si tú la pones
junto con un logo, junto con un elemento completo, y que no sea solo la palabra genérica, sino que tenga, por ejemplo, una designación, una palabra de fantasía, claramente va a pasar el examen de admisibilidad. Respecto de, una vez que pasa el examen de admisibilidad, las marcas, cuando tú estás en la solicitud de marca, se tienen que publicar en el diario oficial. Luego existe un periodo para presentar oposiciones, y incluso hay alguien que podría pedir incluso la nulidad de la marca después de que se le pasa el plazo para hacer las oposiciones. Puede incluso en todo momento pedir la nulidad de la marca, ya sea porque es genérica o ya sea porque es una marca que él ya tiene algo registrado, algo muy parecido, o algo que tanto fonéticamente como de descripción es muy parecida a la marca que tú estás registrando. Las obligaciones que te establece es que tú tienes que estar preocupándote de las renovaciones y preocupándote de pagar los derechos. Una cosa es la marca y otra, la patente en general está más bien identificada con una invención, con un invento. ¿Ya? Un invento, un modelo, tú lo patentas, y el proceso de patente es un proceso muy técnico en que tu invención, tu modelo, tiene que pasar por un proceso de revisión, porque ahí ya no es solo una designación o un logotipo o algo, sino que tú también tienes que pasar por una revisión previa de que ese modelo o ese invento es original. Y la revisión no solo pasa por lo que hay acá en Chile, sino que también a nivel internacional. Los medicamentos, lo que pasa en Chile, justamente una de las cosas que más se critica en Chile es que Chile en materia de medicamentos no se protegen las patentes extranjeras, y por lo tanto se ocupan mucho genéricos. No sé, ejemplo, el diclofenaco sódico o una serie de medicamentos que si tú ocuparas la marca o la patente internacional, ese medicamento sería mucho más caro. En cambio, aquí en Chile lo que se hace, como no está protegido con la normativa local, lo que tú haces es que sacas ese mismo producto, ese mismo medicamento, pero con una marca local. Sin embargo, eso está cambiando, porque ya Chile, como yo se les puse, ya suscribió los tratados internacionales, y por lo tanto ya todo este tipo de temas, además los tratados de libre comercio que ha ido suscribiendo, lo obligan a que Chile en materia de medicamentos se tenga que adecuar a las normas internacionales. Bueno, efectivamente las marcas extranjeras en muchos casos que lo que hacen las empresas extranjeras también registran la marca en Chile para darle protección, porque de hecho no falta el caso, y eso es lo que se conoce como los piratas de las marcas, es que alguna persona ve una marca extranjera y la registra acá en Chile antes de que llegue esa marca extranjera a registrarse en Chile. Y esto lo hacen como una medida preventiva, porque claramente con los tratados internacionales tú deberías estar cubierto, una marca extranjera debería estar cubierto en Chile. Sin embargo, ¿qué es lo que hacen las marcas internacionales? Contratan estos estudios de marca locales para que también registren sus marcas.
Respecto a la pregunta que si tú quieres registrar si tú puedes registrar solo la marca o el nombre o la designación, pero también puedes registrar la marca con el logo. Por ejemplo, no sé, tú registras Nestlé y tú lo registras con el loguito de Nestlé. Nestlé es una marca de fantasía, como puede ser Movistar, como puede ser les doy otro ejemplo. Claro podría ser perfectamente un genérico. Sin embargo, porque la palabra Claro es un genérico. Sin embargo, en el momento que tú la registras con el logo, le da un elemento distintivo, y claramente eso permitió que se registrara la palabra, o sea, la marca Claro. Por lo tanto, tú, si solo registras la marca individual, tienes que preocuparte que sea original y no un genérico. Si tú tienes un genérico, debieras registrarla junto con el logo para darle un elemento distintivo. No, la patente es respecto de la invención que si tú creaste un medicamento, tú vas a tener que, por cada medicamento, por cada fórmula, por cada invento, por cada modelo, tú tienes que registrar en forma individual. No existe una patente con cobertura universal. Siempre son... No, y respecto de la patente, si tiene protección en otros países, bueno, justamente lo que buscan los tratados internacionales es que la patente que tú registres en Chile tenga una cobertura internacional. Sin embargo, hay determinados países, y en ese caso China ha sido un gran ejemplo, que no ha suscrito mucho los tratados internacionales. Por lo tanto, en muchos casos, esos tratados y esa protección internacional no lo cubre. Entonces, por eso es que mucho tiempo que Estados Unidos y otros países reclamaban, en caso de Chile por el tema de los medicamentos, pero en caso de China reclamaban porque no había los productos que se fabricaban en Chile no protegían las marcas ni la protección internacional. Bueno, efectivamente hay... ¿Qué es lo que hacen muchos estos que registran la marca acá en Chile de una marca extranjera? Es que más que cobrarle un royalty o un derecho, lo que le cobran es después le venden la marca y le cobran una cantidad importante. Entonces, por eso se dice que son piratas, porque se anticipan a la llegada de la marca. Sin embargo, las marcas internacionales lo que han hecho es que a veces contratan internacionalmente empresas de marca para que les registren las marcas en otros países, y por eso es que existen estudios de marca internacional que te registran las marcas en distintos lugares. Bueno, la marca Bayer es un muy buen ejemplo. La aspirina, que es ácido acetilsalicílico, está registrado a nombre de Bayer. Sin embargo, tú puedes encontrar acá en Chile, hay algunos sucedáneos, unos equivalentes del mismo ácido acetilsalicílico, pero que no necesariamente son Bayer. Entonces, a la larga, están compitiendo con las aspirinas Bayer. Y por eso que tú encuentras medicamentos que son, por ejemplo, de laboratorios internacionales, que son mucho más caros que el mismo que hay acá en Chile, pero con el sucedáneo, pero con los mismos componentes. Entonces ahí es donde está el tema y no quiere decir que tú no estás cumpliendo o infringiendo la ley en todo lo que es materia de salud, sino que claramente, como no hay una cobertura
respecto de las patentes de inversión extranjera, especialmente de modelos extranjeros, y tú lo puedes registrar aquí bajo tu propio modelo. Te permite crear medicamentos alternativos más baratos, y es lo que ocurre en Chile y es una de las cosas que más se le cuestiona a Laboratorios Chile y una serie de laboratorios locales. Bueno, pues eso también ha ayudado a de que existan medicamentos también más baratos. Lo que sí tú no puedes hacer es ocupar ese mismo medicamento, pero ocupar la marca Bayer, porque claramente tú estás cometiendo delitos contrarios a la ley de marcaria, y por lo tanto hay penas de delito marcario, y también existen, por lo tanto, todos aquellos productos piratas o aquellas copias de marcas de por ejemplo Bayer, o podría ser marcas como las marcas deportivas y todo, lo que hacen las empresas internacionales que están vendiendo esa marca, un Nike, una Adidas, etcétera, es que tienen contratado oficinas de abogados o estudios marcarios que persiguen y atacan a todas los productos que vienen. Muchos vienen de China o de países que producen productos equivalentes, y atacan esos productos que son copias o copias piratas de los mismos. Bueno, otro caso muy interesante es todo lo que es la propiedad intelectual. O sea, la propiedad intelectual con los software, todas las copias o piratería de los software, todo lo que es la piratería con la música, toda la piratería de los videos, la piratería o la copia de las obras literarias. Bueno, todo eso tiene una legislación, y todas esas copias se pueden cada vez hay mayor conciencia de que eso de alguna forma está atentando contra las creaciones artísticas, la creación intelectual, cuando se hacen las copias piratas. Y en ese sentido hay una legislación que es bastante dura. Lo que pasa es que donde falla es en el control o la fiscalización. Y además esas cosas a veces pasan justamente, por ejemplo, en Chile los libros. ¿Por qué hay tanta copia de libro y todo? Bueno, porque los libros en Chile son caros. Primero, los libros pagan el IVA, y no hay un IVA o un impuesto especial o que estén exentos de IVA, sino que todos pagan IVA. Entonces inmediatamente eso te encarece en un 19% los libros. Los libros en Chile son caros. Entonces cuando tú tienes productos que no tienen beneficios tributarios, en este caso, hace de que haya un incentivo a crear copias piratas. Efectivamente, además de lo que se encuentra online. Bueno, ahí ha habido toda y ahí hay unos casos bien interesantes, porque ustedes saben que hay unas páginas que uno puede ver películas, y ahí hubo alguna productores de películas internacionales que
atacaron efectivamente la página Cuevana y se fueron con acciones penales, y de hecho ese fue un caso bastante bullado, y identificaron a aquella persona que de alguna forma estaba llevando y que alimentaba esta página Cuevana, y le hicieron un juicio penal y tuvo... Efectivamente era muy buena. Bueno, pero ahí te das cuenta de que lo que pasa es que cuando no hay, cuando los productos son caros y no hay alternativa, surgen este tipo de alternativas piratas. El tema es que si uno incentiva mucho este tipo de páginas o de tipo de accesos online y todo, al final está afectando a los productores de películas y todo, y se empieza a perder el incentivo a la creación de nuevas películas. Sin embargo, yo coincido con ustedes de que a veces las ganancias, las utilidades que tienen estas empresas son tan millonarias que de repente podrían de alguna forma sacrificar parte de sus ganancias en beneficio de hacer menores costos. De hecho, ustedes saben que hay muchos grupos de música que han decidido, por ejemplo, me estaba acordando el caso de Radiohead, este grupo inglés que decidió no cobrar sus derechos de propiedad intelectual por las copias, y empezó a buscar un sistema de recaudar vía los conciertos, vía los... Así que de a poco ha ido evolucionando con todo el mercado online este tema de la propiedad intelectual. Efectivamente. Efectivamente, esa es una muy buena medida. O sea, vender, porque al final el costo de descarga es mínimo, y es una buena idea de vender a un costo muy bajo por la descarga. Te evitas una cantidad de gastos materiales y todo, y de alguna forma está desincentivando la piratería, porque la piratería sale cuando los costos son muy altos. Entonces al final la mejor forma de competir o de evitar la piratería es bajando los costos.
Bueno, la misma ley, por un lado, está la ley de propiedad intelectual y marcaria, que ataca la piratería y bueno, como dices tú, efectivamente, a nivel internacional, el FBI y el Departamento de Comercio norteamericano, la verdad es que están pasando para el otro lado, porque se están poniendo muy... en Estados Unidos están sacando muchas normas internas, pero que también las hacen extensivas a nivel internacional, que incluso están bloqueando y están cerrando una serie de sitios y accesos. Entonces ahí claramente se están pasando al otro extremo, porque claramente están coartando el derecho al emprendimiento y a la creación de negocios. En ese sentido, Estados Unidos tiene una serie de políticas que son, yo diría que en esos casos extremas, y que claramente están vulnerando los derechos legítimos que tienen a algunas personas que están creando o están emprendiendo, y están tomando medidas extremas y que están cerrando páginas, que a mí me parece que eso es un exceso. Bueno, los facilitadores, los que ayudan a bajar la música, de acuerdo a las últimas modificaciones que se estuvieron haciendo en la última modificación a la ley de propiedad intelectual, por ejemplo, también se les hace responsable, ahí se creó lo que se llama el notice to notice, o sea, en este caso, por ejemplo, las empresas de telefonía, ellas también tienen que tomar medidas cuando a través de los teléfonos, a través de las comunicaciones inalámbricas, se está bajando música. Entonces le pusieron de acuerdo con la última modificación de la ley, se le puso unas exigencias de que ellos desde el momento que reciben la notificación de parte de un productor, de parte de una asociación de productores, ellos tienen que inmediatamente notificar de que se está infringiendo, y si no hay reacción de parte de la persona que está cometiendo la piratería o la infracción, están obligadas a bloquear o cerrar el acceso. O sea, eso en la última modificación que se hizo el año pasado, eso se modificó, y ahora los que facilitan, por ejemplo, para bajar la música, lo que sería, por ejemplo, una empresa de telefonía, también se le ponen las restricciones. Y no es solo la de telefonía, sino que todos los ISP están tienen obligaciones respecto a lo que se hace en sus redes. Bueno, yo creo que ya son las 10 de la noche, no sé si hay alguna otra pregunta. La verdad que igual los invito a que si tienen alguna inquietud la podamos revisar el día sábado en la clase que tenemos. Así que bueno, voy a tener el gusto de conocerlo, y por favor la idea es que el día sábado hagamos una clase bien entretenida y bien interactiva, así que todas las inquietudes que tengan igual las revisamos el día sábado. Así que buenas noches y nos vemos el sábado. Adiós.